todos. Resolveremos una situación más aplicando la conservación de la cantidad de movimiento. El problema nos dice que hay tres esferas que se dirigen hacia el origen del plano cartesiano y pegan las masas de las esferas, las del problema, así como la velocidad inicial del cuerpo A y B. Después de impactar, quedan juntas y se dirigen, después del choque de todas, se dirigen hacia el eje X positivo con una velocidad de 0.8. Y nos preguntan cuál es entonces la velocidad de C. Nosotros sabemos que la cantidad de movimientos se debe conservar. Y vamos a comenzar haciendo este análisis en X. Si aplicamos esto, nosotros sabemos que la sumatoria de la cantidad de movimiento inicial de X debe ser igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento final en X. Ahora, ¿qué es esta sumatoria? Es sumar, es hacer la adición de las cantidades de movimiento de todos los cuerpos involucrados, antes del choque y después del choque. Entonces, antes del choque sabemos que es la inicial de A en X, la inicial de B en X y la inicial de C en X. Al otro lado, después del choque, final de A en X, final de B en X y final de C en X. Ahora, ¿a qué es igual este momento, esa cantidad de movimiento? Nosotros sabemos que es el producto de la masa y la velocidad. Así que cuando decimos cantidad de movimiento inicial de AX es la masa A por la velocidad inicial de A en X, más la masa B por la velocidad inicial de B en X, más la masa C por la velocidad inicial de C en X. Al otro lado, el mismo concepto, solo que ahora estamos hablando de las condiciones finales. Estamos hablando entonces de las velocidades finales de cada uno de estos objetos. Ahora empecemos a sustituir, pero antes de sustituir tenemos que reflexionar en algo. Después del impacto quedan unidos, así que todas estas velocidades son exactamente la misma. La velocidad final de A en X es igual a la velocidad final de B en X y es igual a la velocidad final de C en X. ¿Por qué? Porque las tres quedan unidas y están avanzando con esa misma velocidad. Empecemos a sustituir y vamos a utilizar este dato. Masa del cuerpo A es 0.3. Velocidad inicial de A, el problema nos daba que es 1 metro por segundo a la izquierda. En este caso, como estoy con las componentes en X, sabemos que esto debería ser negativo o multiplicar el 1 por el coseno de 180 para obtener esa componente en X, que igual será negativo 1. Más la masa B. La masa B es 0.4 por la velocidad inicial de B, que es 1.5. Pero como es en X, yo debo multiplicarla por el coseno de 40. Además, como va hacia la izquierda, sé que su componente en X será negativo. Más la masa C, que el problema nos dice que es 0.6 por la velocidad inicial de C, que es lo que yo estoy buscando. Al otro lado, recordemos, la velocidad final de A en X es igual a la velocidad final de B en X y es igual a la velocidad final de C en X. ¿Por qué? Porque estos objetos quedaron unidos. Entonces, si yo sé que la velocidad final de A en X es igual a la velocidad final de B en X y es igual a la velocidad final de C en X, básicamente a mí lo que me interesa es la velocidad final en X. Es la misma sin importar el cuerpo. ¿Y cuál es la velocidad final en X? Bueno, la velocidad final en X será la velocidad final, que es 0.8, por el coseno del ángulo. En este caso va hacia el este, el ángulo es 0. 0.8 por 0 es 0.8. Así que todos estos datos de velocidad final en X serán 0.8. Miren, el problema nos lo dice. Entonces, la masa A es 0.3 por la velocidad final de A en X, que ya vimos que es la misma para todos y que es 0.8, más la masa B, que es 0.4 por 0.8, más la masa C, que es 0.6 por 0.8. Si nosotros comenzamos a operar eso,
Acá, todo esto, si ustedes se fijan, puedo obtener un solo valor, sería 0.3 por negativo 1, más 0.4 por negativo 0.1.15 por coseno de 40. Todo ese valor es 0.7596 negativo más 0.6 velocidad inicial Cx. Y al otro lado nosotros podemos resolver toda esa expresión, es bastante sencilla de operar. Todo eso nos da como resultado 1.04. Y ahora simplemente pues vamos a despejar para esta velocidad inicial de C en X. Esto lo podemos ver reflejado al otro lado como una suma que nos da como resultado 1.7996 y este 0.6 lo podemos llevar al otro lado a dividir. Y con eso vamos a encontrar la velocidad inicial de C, solo que esta es su componente en X. Nos da como resultado 2.9993 metros por segundo. Eso es haciendo el análisis en X. Lo que pude encontrar solo es la componente de la velocidad inicial de C en X. Pero haciendo exactamente el mismo proceso, podemos encontrar la componente para Y. Vamos a generar el espacio correspondiente en esta zona. Y podemos continuar. Haremos exactamente el mismo análisis, nada más que ahora lo haremos en el eje Y. Nosotros sabemos que la sumatoria de los momentos iniciales en Y debe ser igual a la sumatoria de los momentos finales en Y. ¿A qué son igual los momentos iniciales? Pues inicial de A en Y más inicial de B en Y más inicial de C en Y. Igual a final de A en Y más final de B en Y más final de C en Y. Sabemos que esta cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Sería entonces masa A por velocidad inicial de A en Y, masa B por velocidad inicial de B en Y, masa C por velocidad inicial de C en Y. Y al otro lado, exactamente el mismo concepto, nada más que con las velocidades finales. Sería masa B por velocidad final de B en Y, más masa C por velocidad final de C en Y. Sustituyamos los valores. 0.3 por la velocidad inicial de A en Y. La velocidad inicial de A es 1 por el seno del ángulo, que es seno de 180, o podemos decir que la componente en Y directamente se nos vuelve 0. La masa B, que es 0.4, por la velocidad inicial de B, que en este caso es 1.5, por el seno del ángulo, que sería por el seno de 40. Y en este caso, como la velocidad en Y, el movimiento es hacia el lado de la Y negativa, sabemos que esta componente será negativa. Más masa C, que es 0.6, por la velocidad inicial de C en Y, que es lo que estoy buscando. Y al otro lado, el mismo análisis que hicimos aquí arriba. ¿Cuál fue el análisis que hicimos? Que como los objetos quedan juntos, yo sé que la velocidad es la misma. Por lo tanto, la velocidad final de A en Y, por acá, velocidad final de A en Y, es igual a la velocidad final de B en Y y es igual a la velocidad final de C en Y. En otras palabras, yo lo único que necesito es la velocidad 2 en Y. ¿Y a qué va a ser igual esa velocidad 2 en Y? Pues será igual a la velocidad final, que es 0.8, por el seno del ángulo, dado que es en Y, y como va directamente hacia la derecha, sería por el seno de C. Y 0.8 por el seno de C nos da una componente de velocidad que es 0. ¿Y qué va a suceder entonces? Que cuando multiplique 0 por la masa A, 0, 0 por la masa B, 0 y 0 por la masa C, nos quedaría como resultado 0.
Y ahora pues vamos a despejar para esa velocidad inicial de C en Y. Vamos a generar el espacio aquí abajo. Si nosotros operamos todo esto, nos da como resultado negativo 0.3857 más 0.6, velocidad inicial de C en Y igual a 0. Y ahora despejamos. Esto lo pasaríamos sumando. Y la velocidad inicial de C en Y pues será el cociente entre este valor y 0.6. Lo cual nos da como resultado 0.6428 metros por segundo. Analicemos qué es lo que tenemos. Lo que tenemos es, de este tramo, la componente en X de la velocidad inicial. De este tramo, la componente en Y de la velocidad inicial de la esfera C. Tengo las componentes del vector que estoy buscando. De forma muy sencilla puedo encontrar entonces la magnitud de esa velocidad. Nosotros sabemos que la velocidad inicial de C entonces será la velocidad inicial de C en X al cuadrado a la velocidad inicial de C en Y al cuadrado. Esto nos dará como resultado la velocidad inicial de C en X, 2.9993 al cuadrado, y en Y, 0.6428 también al cuadrado. Operamos eso y vamos a obtener entonces ya por fin lo que nos estaban preguntando, que es cuál es la velocidad inicial de C, que nos da como resultado 3.07 metros por segundo. Esta velocidad debe tener C para que esto termine sucediendo. Las componentes, además de eso, reflejan pues el movimiento, hacia dónde se está moviendo, y es claro que se está moviendo en el primer cuadrante. Ustedes observan, la componente en X es positiva, se está moviendo a la derecha, la componente en Y también es positiva, se está moviendo hacia arriba. Recuerden que al terminar el video existe un problema muy similar a este para que ustedes puedan continuar con su práctica independiente en casa.